Bien, amigos, continuamos en ANFRA 2021 a través de BIS Televisión. Ya está en línea, ya está en enlace el doctor Modesto Montoya, físico nuclear. Además es presidente de la Asociación Nuclear del Perú y forma parte del equipo de Ciencia y Tecnología de Perú Libre. Nos vamos a comentar con él, le damos la bienvenida. Bienvenido a ANFRA 2021, doctor Montoya, para que nos comente una noticia que hemos dado a conocer ya, que ha aprobado en el Congreso de la República, exactamente la ley que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINAPTI, que establece una nueva gobernanza y fortalece al Consejo Nacional, el CONCITEC. ¿Qué significa eso en el proceso y en esa intención, doctor Montoya, de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Es un paso importante? ¿Cómo aprecia usted y la Asociación Nuclear del Perú esta decisión del Congreso de la República? Buenos días. Buenos días, amigos. Bueno, es una decisión que va en el sentido correcto hacia la creación eventual de un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es elevar un poquito un peldaño al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque actualmente el CONCITEC es una oficina de la PCM, pero no tiene gran injerencia a nivel del Ejecutivo. Ahora esto ha subido de nivel, sin embargo todavía no es ministerio. Vemos que hay un ligero avance, importante en realidad, porque permitiría al CONCITEC coordinar con los otros sectores. Sin embargo, ese mismo hecho de hablar de coordinación con los otros sectores, los institutos que pertenecen al Ministerio de Agricultura, Ambiente, etcétera, de todas maneras significa que van a estar divididos, los institutos van a estar separados, va a haber una coordinación con los viceministros de cada sector, pero ello significa que los viceministros van a tener que regresar a su sector, conversar con el instituto, y este instituto de todas maneras va a estar separado de los otros. O sea, hay un avance, pero todavía no se logra lo que nosotros creemos que es lo más conveniente, es decir, que los institutos se fusionen en uno solo, para que no haya necesidad de coordinación entre sectores, siendo solo no habrá necesidad burocrática de crear coordinación. Y por otro lado, tendríamos menos burócratas, en el sentido de que si tenemos un instituto, no habría necesidad de tener 16 presidentes, porque hay 16 institutos, 16 directores ejecutivos, 16 oficinas de administración, etcétera, etcétera. De modo que este es un paso, pero todavía queda una desarticulación que trata de ser un poco mitigada por la oficina de coordinación. Pero por otro lado, el hecho que no es ministerio, nuevamente estamos ante el problema, porque el presupuesto de los sectores se define en el Consejo de Ministros, de modo que si no hay un ministro, de todas maneras el debate del presupuesto va a ser siempre como antes, es decir, no vamos a tener una importante intervención en la decisión del presupuesto de la República. Eso es lo que más o menos hemos podido ver de lo que se ha leído. Correcto. Vamos a compartir también, si nos permite, doctor Montoya, con Miguel Ángel Risco en esta entrevista. Adelante, Miguel Ángel, desde Magdalena. Montoya, yo lo hacía en la presentación del equipo técnico de Perú Libre, este equipo ampliado que en este momento está siendo presentado por el candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo. Pero usted, me imagino, está conectado en este momento con ellos, o está trabajando de manera independiente con el equipo técnico. Bueno, yo tampoco fui en la primera presentación de Punta en Piedra, porque fui consecuente con lo que he venido pregonando desde el inicio de la pandemia, ¿no? Para cuidarse de la pandemia hay que salir solamente por cuestiones vitales, debido a muerte. No podemos salir sino más. De modo que yo advertí a
a Pedro Castillo, que no podía ir en ningún momento a ninguna acción pública. Pero obviamente seguimos trabajando con los investigadores, con los científicos, a través de las redes electrónicas. Solamente he salido para la vacuna, pero no salgo para nada otra cosa. Muy bien, y así deberían hacer todos los peruanos. A través de mi página web he dicho, por favor, no salgan si no es por cuestión de vida o muerte, de cuestión vital. Hay personas que por las consecuencias de esta política que hemos tenido durante tantos años, que no pueden vivir sin salir, tienen que vender sus cositas de manera ambulatoria, si no tienen nada que traer a casa, ellos están obligados, ¿no es cierto? Pero las personas que no están obligados a hacerlo para sobrevivir, no deberían salir, porque al salir contagian a sus seres queridos. He perdido amigos muy queridos, y me han explicado los que han sobrevivido por qué. Por ejemplo, le cuento nuestro presidente de la Academia Nacional de Ciencias, que fue el doctor Roger Guerra García, tenía un joven que los ayudaba a él y a su esposa, y este muchacho quiso salir un fin de semana y la esposa decía, no debe salir, y mi amigo Roger Guerra García, que es muy cariñoso, muy comprensivo, dijo, déjalo, ya está con nosotros 20 años. El muchacho se fue, regresó y contagió de COVID a la pareja, y mi amigo Roger Guerra García, un gran médico, rector de la Universidad Cayetano Heredia, murió por COVID. Y así tengo varios casos, de modo que no podemos nosotros hacer esa irresponsabilidad de salir, sobre todo si tenemos familiares de edad avanzada en casa, y así de cualquier edad, no podemos salir por las puras y traer la muerte a casa. Perfecto, una decisión muy comprensible, y además también nosotros estamos aplicándolo porque creo que en toda la familia del Perú tenemos casos de parientes o familiares directos afectados y tenemos que adoptar las medidas más prudentes. Sin embargo, con respecto al equipo técnico en sí, estamos viendo, por supuesto, que ahora lo que se trata a 3 días de las elecciones del domingo 6 de junio es consolidar una propuesta bien elaborada desde el punto de vista técnico, especialmente en los temas de salud, de economía, ahora de ciencia y tecnología, y además cómo es que se van a adoptar las decisiones en los diferentes sectores productivos y sociales del país. ¿Qué opina usted sobre esta nueva condición, esta nueva oferta, esta nueva cara que está presentando Pedro Castillo, que es lo que estaba faltando desde el principio de la campaña, doctor Modesto Montoya? En la campaña y también en las entrevistas que uno hace en la televisión, en la radio, muchas veces uno manifiesta aspiraciones, sueños, ¿no? He conocido a algunos amigos que de alta responsabilidad que tenían sueños de hacer las cosas para su país, pero que al final de cuentas uno tiene que ponerse de acuerdo a las normas, a las reglas, a los tratados internacionales que ha firmado el Estado, que no necesariamente son conocidos por todos nosotros. Hay tantos acuerdos, tantos tratados que es difícil comprender. Por ejemplo, cuando uno habla de prohibir las ciertas importaciones, eso es posible porque, de acuerdo a los tratados internacionales, no se puede vender cosas si son subvencionadas. O sea, yo no puedo subvencionar un producto aquí en el Perú para exportarla a un país que no la subvenciona. Eso ya es competencia desleal. Entonces se puede prohibir efectivamente algunos productos que en los países como Estados Unidos son subvencionados. Hay productos agrícolas que son altamente subvencionados en países del hemisferio norte para poder venderlo al exterior de manera fácil, y claro, eso entra en competencia desleal con los productores nacionales. Pero como les digo, todo eso es bien complejo, y claro, el profesor Pedro Castillo poco a poco va comprendiendo que hay cosas que no se pueden hacer, pero queda el sueño, la aspiración
que los productores peruanos puedan sobrevivir. No puede ser, efectivamente, que haya campesinos. Yo vengo del campo, nací en Salpo, La Libertad, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí la gente que hace sus productos agrícolas no pueden sobrevivir. La gente tiene que irse porque sus productos no les permiten sobrevivir. La papa, la oca, la machua y todos los productos no los puede vender, de modo que creo que es una aspiración hacerla más competitivo, y eso se va a lograr con ciencia y tecnología para producir más, para producir mucho más, porque los tratados internacionales sí te permiten usar la ciencia y tecnología para aumentar la productividad. Lo que no te permiten es subvencionar con plata, y eso es lo que hace la diferencia. Claro, doctor Montoya, en la exposición, el debate presidencial del domingo en Arequipa, el candidato Pedro Castillo hizo una referencia al tema cosecha de agua, y por supuesto algunos reconocidos líderes de opinión, periodistas de la televisión, hicieron críticas tremendas. Yo quisiera que usted se refiera a este asunto de la cosecha de agua, que en todo caso viene a ser hasta una práctica ancestral que se manejaba siempre en el Ande y que ahora además consiste en toda una técnica que además existen proyectos financiados por el propio Estado a través del Ministerio de Agricultura y con programas específicos, como por ejemplo el de Pronamach. Adelante, doctor. Estimado Miguel, en realidad no me extraña que los medios poderosos, al servicio de los poderosos, critiquen cualquier cosa que diga el señor Pedro Castillo, incluso cualquier cosa que digan los miembros de su equipo técnico. Eso es nada sorprendente, y que justifiquen todas las cosas que propone la contrincante. Eso para nada me sorprende, pero en realidad el agua tiene que ver con la ciencia y tecnología. Mire, no sé, hay pocos que saben que en Lima hay un túnel llamado Túnel Grato, que es una mina de 11 kilómetros, mire, 11 kilómetros contra la cordillera andina, en San Mateo, a 100 kilómetros de Lima. Esa mina, que se hizo a propósito para desaguar las minas que estaban en Casapalca, esa mina atraviesa 3 fallas geológicas. Cualquier cantidad de agua que sale por el Rímac, sale al Rímac 5 metros cúbicos por segundo, que es un río enorme, que es lo que nos abastece de agua en Lima en la época de estiaje, cuando no hay lluvias. De modo que la cordillera es una esponja de agua, y nosotros tenemos un proyecto ya desde hace tiempo, en realidad no es de ahora, de hacer varias minas de agua gigantescas, por ejemplo en Lima, en el río Chillón, para abastecer de unos 4 o 3 o más metros cúbicos por segundo, o sea, otro río más en el norte de Lima. Entonces, estas cosas son totalmente conocidas a nivel andino. Yo en mi pueblo, por ejemplo, no teníamos agua, digamos, simplemente hicimos una mina de agua contra el Cerro Ragash, y de allí salía el agua y llevaba al pueblo. Teníamos un solo caño, pero obteníamos agua subterránea, porque la cordillera de los Andes está llena de agua, de modo que todo lo que tenga que ver con agua en los Andes es cuestión de ciencia y tecnología, y no es ninguna sorpresa, nada nuevo, es simplemente utilizar conocimientos, como usted dice, ancestrales, que ya ha sido aplicado con buenos resultados. Perfecto. Adelante, Néstor. Gracias, Miguel Ángel. Y lo que yo quería pedirle una precisión a Modesto es en el trabajo que está realizando de la comisión, digamos, promotora del Ministerio Futuro de Ciencia y Tecnología, que está en proceso. ¿Qué importancia le están dando en ese escenario a la Amazonía? La Amazonía, Modesto, que hasta este momento todas las gestiones gubernamentales han, digamos,
dado la espalda a la Amazonía y todo su potencial en el tema de investigación, en el tema de la recuperación de costumbres ancestrales, incluso hasta el tema de las lenguas, que algunas están desapareciendo, y lamentablemente el Estado no está haciendo, pero hay algunas experiencias y hemos tenido la oportunidad, y también ese comentario quisiéramos de usted, doctor Montoya, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que ha tenido un proceso, un trabajo importante, pero que en estas últimas etapas, en una entrevista que hemos tenido con el doctor Luis Campos Vaca, que fue presidente, se quejaba de que había sido convertido en un ente burocrático y que el tema de investigación había quedado en un segundo plano. ¿Cómo está viendo la Comisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Modesto, el trabajo de la Amazonía, la gran tarea que queda en la Amazonía y cómo recuperar también a este Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que lo ideal sería que haya un instituto igual, con la misma capacidad que tuvo en su momento para la costa y para la sierra? ¿Cómo están viendo el tema de la Amazonía, Modesto? Adelante. La diversidad genética que tiene el Perú, como todo el mundo sabe, es muy grande. Y los antiguos peruanos y los actuales que están residiendo allí han recibido su herencia intelectual. Hay una increíble cantidad de plantas con propiedades diversas, no solamente curativas, sino otras propiedades que todo el mundo conoce. Y la investigación de estas plantas están permitiendo en algunos casos, digamos en número pequeño, de obtener lo que se llaman los principios activos, es decir, las moléculas que están en estas plantas, que son las que tienen esa propiedad, para convertirlas en fármacos, en pastillas, en cápsulas, y vender desde Perú estos productos. Algunas empresas extranjeras ya han venido acá y han utilizado ese conocimiento ancestral para hacer negocio, y el Perú no lo ha hecho porque, como ya lo hemos dicho varias veces, los gobiernos han sostenido el famoso modelo primario exportador, que no le interesa la investigación, simplemente vender las cosas que están a la mano, como los minerales, y enviarlos simplemente como concentrados, ni siquiera como metales. Concentrados prácticamente es tierra. Es decir, esta realidad tiene que cambiar. Para eso la ciencia va a investigar todas las propiedades de las plantas y también, por supuesto, la riqueza, la fauna, para poder exportar con conocimiento. Eso me parece súper importante hoy en día, que vendiendo ese conocimiento. Incluso sabemos nosotros que hay países extranjeros que se llevan nuestras plantas para cultivarlas en esos sitios y vender ellos sus productos. Tenemos también la genética de la alpaca, de todos los, prácticamente los llevan al extranjero y los estudian, los mejoran genéticamente y resulta que son mayores exportadores de los productos que antiguamente eran solamente peruanos. De modo que la ciencia va a permitir recuperar esos conocimientos ancestrales y la diversidad genética que es conocida en el Perú. Doctor Montoya, la candidata Fujimori ya no se ha vuelto a referir a la importación de semillas como lo hizo en Chota, pero justamente quería preguntarle, ¿qué tipo de semillas se pueden esperar y que se requieren en este momento en el Perú para mejorar la producción nacional? Mire, la ciencia es abierta. Se debe importar todo lo que nosotros necesitamos y no tenemos. Sin embargo, acá en el Perú, ya lo he mencionado, hay una diversidad genética que debería servir para generar más productos para la exportación con los nuestros. O sea, no puedo imaginar que un país con tanta diversidad genética tenga que necesariamente importar semillas. Si es que hay que importar, hay que hacerlas, pero más bien tenemos que nosotros mismos dar uso y aplicar, utilizar nuestra gran diversidad genética.
La señora Keiko ha dicho tantas cosas extrañas que son muy, muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, señala que Pedro Castillo va a estatizar los kioscos. ¿Cómo podría ser que alguien podría estatizar kioscos, ¿no? Bueno, y también sus seguidores hacen afirmaciones increíbles. El señor Carlos Bruce, por ejemplo, ayer, perdón, el señor Márquez, el presidente de la Sociedad de Industrias, ayer dijo en Radio Programa del Perú que Pedro Castillo va a hacer lo mismo que en Venezuela, ¿no? Que Pedro Castillo va a prohibir las importaciones, dijo él. No puede ser que Pedro Castillo prohíba las importaciones, ¿no? Cosa que ya lo dijimos, no va a ser así. Pero el señor Carlos Bruce señala que Pedro Castillo va a copiar el modelo venezolano y añade que en Venezuela todo se importa. ¿Se da cuenta la contradicción cuando se llega a la desesperación? Primero dice que Pedro Castillo va a prohibir importaciones, que va a copiar el modelo venezolano donde todo se importa. Una contradicción tan flagrante que muestra la desesperación. Es decir, están haciendo una especie de ficción mentirosa de lo que podría ser su contrincante. Y su contrincante, que es Pedro Castillo, no dice lo que ellos dicen estar prometiendo. De modo que hay aquí una cantidad de mentiras increíbles y una campaña atroz de todos los poderes contra un profesor Pedro Castillo, que puede considerarse el Goliat contra David. David sería Pedro Castillo, el David del siglo XXI en el Perú. Gracias por poner ahí mi propaganda que acabo de colocar, que mucha gente este año para el comentario, porque lo que necesitamos en nuestro país, Modesto, lo que necesitamos en nuestro país, digo, es información. Y qué mejor que sea la información científica, la información que ya la tienen ustedes, no de ahora. Quisiera ese comentario porque estamos hablando de 50.000 suscritos y esa es una cifra de respeto, de reconocimiento y de felicitación al equipo que lidera Modesto Montoya. Cuéntenos brevemente la historia de Ciencia Perú Televisión, Modesto. Ahí sí que me has tocado el corazón, ¿ah? Mira, la punta de ese cerro, desde esa punta de ese cerro, se llama Ragash. Al mismo tiempo, la Cordillera Blanca, toda la Cordillera Blanca, desde Guandoy hasta el Alpamayo. Pero también se ve a 90 grados, se ve el mar de Trujillo. Es el punto más elevado de la región. En ese punto, que en parte es propiedad de mi abuelo José, él me enseñaba ahí astronomía y me enseñaba muchas cosas. Allí era una antigua, digamos, ciudadela preinca de nuestra civilización. Era el lugar más pobre porque no se puede sembrar muchas cosas allí. En el año 60, cuando mi abuelo murió, antes de morir me dijo, este punto va a ser muy importante en el futuro. Piensa, vas a ver lo que va a suceder. Increíblemente, uno de mis primos hermanos que heredó ese lugarcito es ahora uno de los los que más ganan, porque nunca pudimos imaginar que la ciencia y la tecnología iba a convertir a ese punto en el punto de atracción de las telecomunicaciones. La televisión, la telefonía, alquilan ahí a precio muy importante para colocar sus torres. Imagínate, esa es la ciencia, cómo la ciencia puede cambiar la vida de la gente siempre y cuando apostemos por ella. Y por eso nosotros seguimos apostando por la ciencia y agradezco a nuestros amigos que ya son 50.000 suscritos y apostemos por la ciencia, unámonos a este gran esfuerzo para que nuestro país entre de lleno al siglo XXI y empiece su camino, su odisea hacia el desarrollo para ser como Finlandia, o Corea del Sur, Singapur, que apostaron por la ciencia y hoy viven muy bien. Qué mensaje
final en esta entrevista, que vamos a tener muchas otras más, con toda seguridad, Modesto, en BIS Televisión, ¿qué mensaje a los jóvenes, no solamente a los jóvenes que van a acudir a votar este domingo, sino a todos los jóvenes de todas las edades, estoy hablando a los jóvenes de todas las edades, entre las que nos incluimos Miguel Ángel y yo, qué mensaje por este tema de apostar por la ciencia y la tecnología en nuestro país, que ese es el jet del desarrollo y del progreso, creo, Modesto? Adelante. Bueno, muy simple. En el año 2005, en una semblanza que me hizo TV Perú, pronuncié allá la frase que ahora se ha hecho viral, ¿no? Sin ciencia no hay futuro. Esta es una realidad ya comprobada, que los países que no tienen ciencia han sufrido mucho en la pandemia, y dicho sea de paso, el Perú es el que peor ha sufrido porque es el peor que ha tratado la ciencia. Y los países con ciencia, como Alemania, Corea del Sur, son los que mejor han salido. De modo que esto es muy importante. Sin ciencia no hay futuro, pero también para los jóvenes, para las familias. Si ustedes apuestan por la ciencia e incentivan a sus hijos, a sus nietos a seguir el camino de la ciencia, el futuro de estos nietos va a ser increíblemente extraordinario. El mundo entero está buscando científicos. El Perú también, aunque los gobiernos no lo comprenden, pero los científicos tienen un gran futuro en el Perú o en el mundo, si es que en el Perú no los atraen como debe ser. Muchas gracias, amigos, por esta oportunidad. Gracias también, y como mismo esperemos que toda esta acción se cumpla en nuestro país en el más breve plazo. Gracias, Modesto, por esta oportunidad.